¿Ya has visto los estrenos anime de esta temporada y aún no te decides en cuál vas a ver? Bueno, pues no pasa nada porque yo ahora te voy a explicar brevemente de qué va cada anime para que lo pueda entender hasta la gente que no terminó la educación secundaria. Oshi no Kobero del Temu. Detective Boomer explota laboralmente a una fornida colegiala. Remake de un anime viejo que es como una mezcla entre Great Teacher Onizuka y Jujutsu Kaisen. Segunda temporada del Isekai de la máquina expendedora. El somnífero de la conejita. Pero el disfraz es nuevo. El niño chino bueno en matemáticas que hay en todas las escuelas se cree Gordon Ramsay. Chica Cayetana intenta ir de rebelde porque no tiene figura paterna en casa. Segunda temporada de los buceadores alcohólicos más heridos que el pico de una mesa. Tercera temporada de un anuncio largo sobre un gacha de farmacéuticas que buscan la vacuna del COVID. Isekai protagonizado por un fan del Temach. Advin Hotel pero sin maricón. 7 sobre 10 Too Much Water el Isekai. Mad Max con extra de clasismo. La mayor pechofriada de la Shonen Jump segunda temporada. Segunda parte de la cuarta temporada del estudiante de bachillerato de ciencias. Un chaval alcohólico que se dedica a romper hogares. Shonen genérico crítica al capitalismo con una trama sospechosamente parecida a la del primer disco del Final Fantasy VII. Para nada es una copia más de Yu-Gi-Oh! Tsunami de leche, cuarta temporada. Segunda temporada del shonen más insulso de la Shonen Jump. Invitado a una fiesta de Didi, paga su condena siendo exorcista. Segunda temporada del anime hecho por la gente que tenía más TDAH en Gainax. Una friki y una choni se hacen amigas comiendo en el Taco Bell. Anime con CGI culerillo de idols en el catastrófico 2030. Rarito Castrati del Salón Multiversal. Si has visto la película de Cementerio de Mascotas ya has visto este anime. Anuncio largo de una visual novel mezcla de Dr. Stone y los X-Men. Fanáticos de Sony y consumidores de leche de avena se transforman en chiques mágiques. El Shoka es versión mona china que hace una promo de un juego que no es un juego. O tú pregúntale a LeBron James si es un juego. Chicas con síndrome de Estocolmo segunda temporada. Jugadora promedio de corazón de melón da el braquetazo de su vida. Mendiga contemporánea universitaria no llega a final de mes. El machismo y la misoginia hechos Isekai, cuarta temporada. Chica inglesa intenta conseguir el visado por matrimonio con un asalariado explotado. Mapache trans especie se cree que es un perro. Un tío que desearía haber nacido en el siglo XIX y ser un castrati entra a un concurso de karaoke coaccionado por un yakuza. Isekai insulso número 1. Isekai insulso número 2. Isekai insulso número 3. Isekai insulso número 4. Isekai insulso número 5. Isekai insulso número 6. Isekai insulso número 7. Isekai insulso número 8. Isekai insulso número 9. Pero esta vez Bro se piensa que es Frieren. Cuarta temporada de Los Serrano versión japonesa y sin incesto. Y sin ser un sueño de Antonio Resines. El cani que se mató con la motillo en tu pueblo se va a un Isekai. Segunda temporada de la Choni Sobrenatural y el Mr. Tartaria Puberto. Tokyo Ghoul descafeinado temporada 2. Universitaria ingenua se va a pasar la noche a un punto de cruising en la montaña controlado por un desempleado de 40 años. Harem de tortilleras genérico. Parte 2 de la segunda temporada del anime para los mayores fanáticos de Nintendo y de Discord. Apocalipsis zombie pero con gatos en vez de zombies. Una menor de edad se disfraza y los guatemaltecos de 35 años pierden la cabeza. Temporada 2. Kimetsu no Yaiba de 5 pesos. Spokon de colegialas que juegan a bolos. Ya se están quedando sin deportes. Un chico sufre una tragedia familiar y poco más. Culebrón entre hermanas que se tienen envidia en plan Cenicienta e intentan seducir a un príncipe. Dirás que es una mierda, pero si esto lo hubiese escrito Shakespeare en su día, estaríais dando todos palmas con las orejas. Y bueno, pues estos son todos los animes de la temporada de verano 2025. Déjame en comentarios cuál vas a ver. Yo personalmente veré el primero que se me cruce en YouTube, en el típico resumen este de anime, bueno, ya sabes de qué estoy hablando. Y también veré la temporada 3 del juego del Calamar, pero eso no es un anime. Bueno, pero ya está, hasta aquí el vídeo, ya te puedes ir.